Paz a vos, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Les habla su hermana Janet en Cristo desde Colombia. La verdad que para mí es un agrado, un privilegio dado por Dios de estar grabando este mensaje para este día. Damos gracias a nuestro Señor por otro día más de vida, por nuestras familias, por el día que comienza, por el privilegio de poder ver, oír, hablar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, también por esta enseñanza que tú nos traes en este día, que sabemos que va a reedificar nuestro ser interior, nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todo lo hacemos para tu gloria, Señor. Todo lo hacemos con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra que ha sido revelada en nuestra vida y sé que va a dar fruto en nuestro corazón, en nuestra existencia al 100%. Bueno, mis amados hermanos, el tema que se ha estado tratando es ¿cómo me mira Dios a mí? Estamos en la segunda semana, hoy es martes 8 de noviembre del 2022. Y el tema que el Señor nos trae en este día es: no me pueden separar del amor de Dios. De verdad que es una maravilla, es una alegría en nuestro corazón que nada ni nadie nos puede separar del amor del Padre Celestial. Vemos acá en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, y es: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, de verdad. Es una alegría entender este tema, entender cuánto nos ama el Señor y que nada de lo que está creado, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Y aquí Pablo mencionó todas las circunstancias que uno podría imaginar. ¿Nos separará acaso la tribulación? Es decir, los problemas. ¿Es posible que el sufrimiento nos separe? No, estimado hermano, no nos puede separar porque Él no lo permitirá. O quizás la angustia, podemos creer que Dios muchas veces nos ha abandonado, pero no es así. Tampoco la angustia nos podrá separar del amor de Dios, ni la persecución, esos enemigos que se levantan en contra de nosotros. Lo que hacemos es aferrarnos aún más en la oración, en la adoración, para pedirle al Señor que seamos guardados y protegidos. Ni el hambre, ni la desnudez, porque tenemos esa plena confianza en nuestro Señor, de que Él, sus promesas son en el sí y en el amén, que estamos orando bajo las alas del Altísimo, bajo su protección. Y yo sé, amado hermano, amada hermana, que estamos escuchando este mensaje, hemos pasado muchas situaciones, muchas dificultades, pero nada nos ha separado de su amor. Y vamos a ver aquí un ejemplo de un hombre que le falló a Dios, que se llamó Pedro. Pero Pedro, vamos a leer lo que nos enseña la Biblia. Dice en Marcos capítulo 14, versículos del 66 al 72.
Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Estoy hablando acá del apóstol, del que caminaba con nuestro Señor Jesucristo, que había visto tantos milagros que el Padre Celestial obraba a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciéndole: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó, y cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí vemos al apóstol Pedro. Vemos un varón que caminaba con el maestro, muchos años, 3 años caminaba con el maestro, y había visto toda clase de milagros, había estado en las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, en este momento tan difícil, en que ya nuestro Señor Jesucristo había sido llevado para ser enjuiciado, para ser crucificado, y es aquí cuando Pedro huye, pero es identificado por esa criada, es señalado por los que estaban allí, y le dicen: sí, él estaba con Jesús, él es uno de ellos. Y él maldijo, y él dijo: no lo conozco. Y él lloró, dice la palabra de Dios, lloró por haber negado a nuestro Señor. Tal vez en nuestra humanidad, cuando nos han hecho daño, muchas veces lo que hacemos es rechazar al otro. Pero más adelante vamos a ver lo que pasa y lo que dice en la Escritura, y vamos a ver ese amor tan innegable de nuestro Señor Jesús hacia Pedro, y que nada de los errores que había cometido Pedro en ese momento lo lograba separar de ese amor inconmovible de nuestro Señor. Y vemos aquí en Juan 21, versículos del 15 al 19, y es cuando nuestro Señor Jesús ya había sido crucificado, ya había pasado ese tiempo difícil, y ya el Señor Jesucristo se les presenta a los discípulos, y Él les dice, les da una instrucción, y vemos acá: apacienta, en Juan 21, versículos del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vemos aquí a nuestro Señor Jesús que en ningún momento condena a Pedro, en ningún momento le reclama que lo hubiese negado. ¿Cuántas veces negó Pedro a nuestro Señor Jesús? 3 veces. Pero vemos aquí, en 3 ocasiones, nuestro Señor Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama. Y dice aquí que Pedro se entristeció porque le dijo: Señor, o sea, estoy parafraseando, Señor, tú estás dudando de mí, tú sabes, Señor, que te amo. Y aquí le dice, por eso, por cada vez que niega a nuestro Señor Jesús, Él le da una instrucción y le dice: apacienta mis ovejas. Era ya un anticipo, ¿no?,
de esa tarea que venía Pedro a cumplir de parte del Señor. Y vemos un Pedro más adelante en Hechos 2, vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios, que se levanta y que en ese primer discurso se convierten más de 3,000 personas. Y no solamente se convierten, son bautizadas. Y vemos a un Pedro más adelante que sacaban los enfermos a la orilla del camino, porque aún por donde pasaba Pedro, su sombra era el Señor usándolo a él para que su sombra, a través incluso de su sombra, fuera sano. Vemos a un Pedro nuevo, vemos a un Pedro radical por el Maestro. Y vemos ahí que nada de esa circunstancia lo separó del amor de Dios. Y voy a contarles algo personal, donde en muchas ocasiones he intentado en el pasado, no ahora, pero sí en el pasado, apartarme de Dios. Estuve, o de pronto de manera equivocada, conocer personas que intentaron alejarme del Padre Celestial, de mi creencia, o incluso fui rechazada o he sido rechazada por ser una mujer cristiana, por amar a Dios. Pero Dios ha sido bueno y me ha guardado. Y un día levanté mi mirada al cielo y le dije: Señor, nada podrá separarme del amor tuyo, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Señor. Nada me podrá apartar de tu amor, Señor. Por favor, no me sueltes, amado Dios, nunca. No permita, Señor, que aunque aparezcan, Señor, estas personas equivocadas en la vida, Señor, guárdame de desviarme del camino, guárdame de apartarme de tu palabra, guárdame de apartarme del llamado, Señor, guárdame, Señor, para cumplir ese plan y ese propósito que tú tienes para mí. Aun cuando le hemos fallado al Señor, aun cuando hemos pecado delante de nuestro Padre Celestial, Él ha sido bueno, Él nos ha perdonado y nos ha redimido. Él no nos señala, Pedro no nos señaló, pero cuando nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos y tenemos ese cambio de 180 grados, porque no es pecar, arrepentirse, pecar y arrepentirnos, o como decimos aquí, que el que reza peca y empata. No, es realmente pedir perdón a Dios, cambiar esos 180 grados y decir: no vuelvo a pecar más, porque nada me va a separar del amor de Dios. No voy a permitir que esa inquina, que esos pecados que aún siguen allí en nuestro corazón nos aparten de la bendición de Dios. No lo vamos a permitir. Vamos a ser radicales de soltarnos de todas aquellas cosas que realmente nos están estorbando la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, estar bajo su guía, bajo su amor, bajo su dirección. Y voy a hablarles aquí de una mujer pecadora, de María Magdalena. Y dice aquí en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 24, dice: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién era y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondió Jesús y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel quien le perdonó más. Y Jesús le dijo:
has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella se le dijo: tus pecados han sido perdonados. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tú nos haces entender, Señor, que aunque fuimos pecadores, aunque te fallamos, Señor, aunque aún todavía en nuestra humanidad te hemos fallado, Señor, podemos venir ante ti, Señor Jesús, para pedirte perdón, porque la palabra nos enseña que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, al justo. Y el Señor Jesucristo amó a María Magdalena, y María Magdalena, aquí vemos en este relato cómo ella ungió los pies del Maestro, con sus lágrimas regó sus pies, con sus cabellos le secaba los pies a nuestro Señor Jesucristo. Usó aquel perfume costosísimo para la época y lo ungió los pies del Maestro. Y aquel hombre fariseo que pensó, vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo que Él es evidencia, Él conoce nuestros pensamientos, y el Señor Jesucristo conocía lo que este fariseo estaba pensando. Si este fuera profeta, podría saber quién era esta mujer, sabría que era una pecadora. Y es cuando el Señor Jesús con amor le enseña a través de esa parábola que el que mucho ama, mucho se le perdona. Qué bello es nuestro Padre Celestial, qué bello es nuestro Señor. Por eso, si hoy tú te sientes indigno o te estás sintiendo indigna para estar en la presencia de Dios, hoy quiero decirte del Señor, de parte de nuestro Señor a través de la palabra, que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo lo contrario, que si tú le has fallado al Señor, es tiempo de que vengas ante Él, que vengas con un corazón contrito y humillado, arrepentido, que Él no te va a desamparar, Él no te va a rechazar. Todo lo contrario, el Señor en su infinito amor, Él te va a abrazar. Así como ese hijo pródigo que se fue al mundo, gastó todo lo que tenía, gastó su herencia en mujeres, en prostitutas, gastó sus bienes, su dinero, en todo lo del mundo, aún terminó comiéndose las algarrobas de los cerdos y oliendo a cerdo, oliendo a mundo, oliendo a pecado. Y este hombre en un destello de lucidez pudo darse cuenta de su condición humana y pensó, dijo: allá en la casa de mi padre tenía hasta criados, yo vivía divinamente bien y miren lo que me he convertido. Y lo hermoso es que él se levanta y toma la decisión de regresar al Padre. Y dice la palabra que el Padre lo esperaba a la orilla del camino allí. Yo me lo imagino todos los días allí, pendiente de su hijo que se había apartado del camino. Y es cuando él puede ver y abraza a su hijo, lo abraza y el Padre lo perdona. Y el Señor le manda poner el vestido, las mejores vestiduras, el anillo, manda hacer un banquete. Porque eso es lo que hace el Señor por un pecador que se arrepiente. Hay una fiesta en el cielo. Así que hoy es tiempo de abrazarnos al Señor. Si tú le has faltado, si tú le has fallado, ven a Dios, ven al Señor. Este es el tiempo, este es el momento. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Él dice: no temas, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese es el amor grande del Señor, el que va delante de nosotros, el que abre camino en el desierto y ríos en la tierra baldía, que aún allí en el desierto el Señor nos hace florecer, aún allí en medio de la situación económica, en medio del desierto, el Señor nos levanta, el Señor nos prospera. Él es el dueño del oro y de la plata.
El Señor es el que restituye. El Señor es el nuestro sanador. Él es el Dios Rafa, el que nos trae esa sanidad a nuestros cuerpos, el quien sana la mente y el corazón. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo hoy dice Dios que nada nos puede separar de su amor, y su amor es infinito, es infinito? Así que hoy ven a los brazos del Señor, ven a los brazos de Abba Padre, de Papito Dios, porque Él nos restaura, Él nos quiere dar lo mejor para nosotros. Y nada ni nadie, reitero como está escrito aquí en Romanos 8:35, nada, ni la angustia, ni el hambre, ni el peligro, ni la desnudez, ni la angustia, ni ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, seamos radicales, nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo Jesús, que entregó su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por esta palabra que nos enseña, Señor, que aun cuando te hemos fallado, ahí estás tú, Señor, para amarnos, para restituirnos, para levantarnos. Aun como Pedro, por cada ocasión que le negó, es cuando el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y le da una misión. Eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos de esa condición de mundo para venir a los brazos del Señor. Un abrazo, mis amados hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque esta enseñanza la hemos dado con tu guianza, amado Espíritu Santo, bajo tu dirección, para que seas tu Padre mío tocando corazones, Señor, y que esta palabra quede atesorada en muchas personas que la escuchan y dando fruto al 100%. Un abrazo, mis hermanos. Desde Colombia, todo lo mejor para ustedes.